el estudio esta tarde se encuentra con nosotros el pastor Rafael Méndez Ríos, el famoso Payito. Bienvenido, Payito, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias a Dios, Yasmin, muy bien, gracias a Dios, aquí andamos. Qué bueno. Oye, a ver, estamos en Cuaresma y a veces de forma mundana decimos, pues Cuaresma y no comer carne y ya estuvo, con eso ya cumplimos. Y bueno, para eso invitamos precisamente al pastor Rafael Méndez Ríos, alias El Payito, para que nos digas, nos platiques qué es la Cuaresma, qué es la Semana Santa, qué eso de comer carne, con eso ya la hacemos, o qué hacemos. No, pues buenas tardes otra vez, no a todos. No, va mucho más allá de eso, Yasmin. La Semana Santa, sí, es una, pues como tal se conoció mucho tiempo después de que la iglesia empezara como tal, ¿no? Empezó desde el Éxodo, desde cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Dios lo sacó con mano, dice la Biblia, con mano poderosa. Ahí los que han leído la Biblia pues se han encontrado en Éxodo 10, 11, que Dios mandó plagas al faraón para que viera pues con quién estaba tratando. Entonces el pueblo de Egipto duró más de 400 años, el pueblo de Israel duró más de 400 años en Egipto. Y pues es toda una historia muy interesante, ¿no? Que viene desde el Génesis, desde el tiempo de José, el soñador. Y se instituyó la Pascua en el capítulo 12 de Éxodo. Y la Pascua no es otra cosa más que una conmemoración de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de salir de la esclavitud a la libertad que Dios les tenía ya preparada. Mira, la Biblia nosotros manejamos que es un plan. Es un plan, haz de cuenta un plano de un arquitecto. La Biblia, la palabra de Dios, es el plan de Dios para la humanidad. En la Biblia encontramos cómo empezó todo y cómo va a terminar todo. Ahí está todo. Entonces, la Pascua es una festividad judía, es una festividad, pues ahora el cristianismo, ¿no? Pero la Pascua en aquel tiempo era como te decía, la liberación del pueblo de Israel. Y miraba hacia adelante, hacia la cruz, hacia una cruz. En el plan de Dios, Jesucristo es el personaje principal, no hay otro, es el centro, Cristo es el rema de Dios, ¿no? Es el verbo de Dios, dice Juan, ¿no? Entonces, la Pascua, siempre el Antiguo Testamento va dirigido a la vida y obra de Jesucristo. Entonces, la Pascua como tal en el Antiguo Testamento miraba hacia el futuro, hacia una cruz. Y en el Nuevo Testamento viene Jesús, como está planeado, muere en una cruz, lo sepultan y al tercer día resucita. Entonces, la Pascua para nosotros es la resurrección de Jesucristo, el que Jesús haya vencido el pecado y haya vencido la muerte. Eso para nosotros es la Pascua. Entonces nosotros miramos la Pascua hacia atrás, hacia la cruz, la obra que Cristo vino a hacer, ¿no? Una de las 7 palabras dice, consumado es. Señor, Padre, o como le quieras llamar, le estaba diciendo Jesús, lo que me mandaste a hacer, aquí está, y está completo. El sacrificio está completo, ya no va a haber otro y no debe haber otro. Y también nosotros ahora vemos hacia adelante, hacia la segunda venida de Jesús a la tierra por su pueblo. Para nosotros, así en grandes rasgos, esa es la Pascua, esa es la Semana Santa, lo que representa, ¿no? La Semana Santa. Y hablando, a ver, nosotros como simples mortales, para nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? ¿Qué no nos corresponde hacer? ¿Hasta dónde es espiritual? ¿Hasta dónde es religioso? ¿Hasta dónde conocer de la palabra? Que nos ayudes un poco más a comprender. Sí, la palabra, mira, el desconocer la palabra, pues estamos a merced del enemigo, ¿no? Del chamuco, porque él sí conoce la palabra.
Si te acuerdas, en los evangelios se registra que Jesús, después que vino del desierto, fue tentado por el chamuco. Entonces, el chamuco le citaba la palabra, pero Jesucristo se la respondía. Entonces, la palabra, si desconocemos la palabra, caemos en pues no quisiera decir porque voy a herir susceptibilidades, pero caemos en lo que ahora el consumismo nos ha llevado, ¿no? La Pascua, los huevos de Pascua, la coneja, etcétera, etcétera. Mira, el Lo enemigo superficial en vez de lo espiritual. no deja tu superficial, nada tiene que ver, pues. Entonces, ¿pero por qué? Porque el desconocimiento de la gente, de la palabra, el desconocimiento de la palabra de Dios por parte de la gente, pues nos ha llevado a eso. Todo creemos, pues, y no creemos lo que debiéramos de creer. Bueno, el asunto es que eso pues, nos presenta un evangelio o una Pascua, una Semana Santa, como le quieras llamar, muy, muy débil, pues nada que ver. Luego, también el desconocimiento, obviamente que hacemos cosas que van en contra de lo que dice la palabra. Mira, la Semana Santa, la Cuaresma, dice, es que no se come carne, es que esto y que lo otro. No, esas son tradiciones de hombres, eso no tiene nada que ver. Si conocemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que todos los días, Yasmín, el día de ayer ya pasó, ya no existe. Claro. El que existe es el día de hoy. Y Dios quiere que vivamos el día de hoy, pues que lo vivamos, que lo disfrutemos, que nos encomendemos al Señor y que siempre estemos meditando y pensando qué ha sido nuestra vida. No esperar una Semana Santa, es que los días son días muy grandes, mi hermano. Todos los días son grandes, todos los días. Dice la palabra, este es el día que hizo el Señor. Dice, nos gozaremos y alegraremos. Entonces, yo creo que eso de inventar que la Semana Santa y que esto y que el otro, yo creo que nos estamos quedando muy lejos de lo que la verdad, de lo que la palabra realmente expresa y de lo que debemos y no debemos de hacer en nuestra vida. El comer carne o no comerla, eso es irrelevante, Yasmín, eso son tradiciones, no sé a quién se le ocurrió, pero ni te va a hacer más espiritual, ni te va a condenar más, o sea, eso no tiene sentido. Y así como esas, hay muchas cosas, ¿no? Que la gente, es que son días de guardar. Todos los días tenemos que portarnos bien, no esperar a una época del año para, no. A ver, en ese sentido también, ¿qué es la resurrección? ¿Cómo explicarlo en palabras que todos lo entendamos? Y también la otra parte donde dices la forma del pecado y que alguien ya pagó por ese pecado. Pues esa es la Pascua. La Pascua es que vino Jesús, murió y resucitó. El credo que muchos conocemos, ahí lo dice claramente, creo en un solo Dios, y luego dice, creo en un solo mediador, Jesucristo, que nació de una virgen, que murió en una cruz, pero que resucitó. Entonces, para nosotros la Pascua es Jesucristo, es la resurrección de Jesucristo, esa es la Pascua. Y tenemos que atesorarla y valorarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Es la liberación del pecado. Un hombre llamado Job dijo una vez, si me muero voy a volver a vivir. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 11, 25 dice, todo aquel que cree, todo aquel que crea en mí, aunque se muera, va a vivir. Entonces ahí está la respuesta. Entonces, eso lo dijo Jesús antes de morir. Muere Jesús, los discípulos cuando empezaba Jesús a veces decía, ya se me está llegando la hora, para esto ha venido el Hijo del Hombre, y va a venir el Hijo del Hombre y va a sufrir mucho, etcétera. Y los discípulos como que no entendían muy bien porque no había pasado. Cuando sucedió y que entierran a Jesús, pues los discípulos muchos se desanimaron y volvieron a sus tareas cotidianas. Pero cuando resucita, Jesús se aparece a todos ellos y les da una lección, les dice, yo he vencido la muerte. Entonces, la Pascua es esa liberación, como te digo, desde Éxodo 12, desde entonces ya se instituyó esa fiesta judía. Ahora, la Pascua, en esa noche, cuando Dios los sacó de Egipto, dice que comieron los judíos de manera muy rápida los alimentos, carne,
panes sin levadura, la levadura representa el pecado. Luego, donde estaban los judíos, donde vivían los judíos, dice, vas a untar, le dijo Dios a Moisés, vas a untar sangre en los dinteles de la puerta, en los bastidores, y va a pasar el ángel de la muerte, y donde ve esa sangre va a pasar de largo, no se va a morir nadie. Pero dice la palabra que en las casas de los egipcios, en todas las casas había cuando menos un muerto, ya sea de humano o de animal. Entonces debió haber sido algo terrible eso. Entonces, pero eso iba, siempre todo va enfocado a Jesucristo, a la obra redentora de Jesús. Entonces yo creo que si valoráramos esos, ¿cómo nos evitaríamos hacer tantas y decir tantas tonterías? Pues que así nos enseñaron, pues sí, pero no es la realidad. Y ahí mostramos nuestra ignorancia en la palabra de Dios. Y si ignoramos la palabra de Dios, estamos fritos. ¿Qué es pecado? Porque en la actualidad estamos demasiado relajados. No, estamos relajados, Yasmín, y eso lo profetizó Jesús en Mateo 24. Dice, en los postreros días le dice a los apóstoles, ¿sabes qué? Mira, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Entonces va a haber adelantos tecnológicos muy grandes, pero vamos a podernos comunicar de manera maravillosa y de un punto geográfico a otro, alrededor de un punto del mundo a otro, muy lejos, pero de manera rápida, pero entre nosotros no va a haber comunicación y lo estamos viendo. Entonces, el pecado es transgresión de la ley de Dios. Eso es el pecado. Llámese como se llame, si son mentiras, si son lo que tú quieras, eso es pecado, transgredir la ley de Dios. Y es muy fácil transgredir la ley cuando no la conoces. Cuando no la conoces. Entonces, por eso es que yo ahorita aquí traigo, ¿qué es la Pascua? La Pascua, dice aquí, voy a leerlo así rápido, es una festividad cristiana. Dice, significa que nuestro mayor enemigo, la muerte, fue vencido. La Pascua significa que nuestros pecados son perdonados y que somos reconciliados con Dios. La Pascua significa que Cristo es verdaderamente el Rey y el victorioso sentado por encima de todo. La Pascua significa que el poder incomprensiblemente grande de Dios fue plenamente revelado en la tumba, en el jardín de donde Cristo fue puesto. La Pascua significa que los pobres en espíritu poseerán el reino de los cielos, los que lloran serán consolados, los mansos heredarán la tierra, los que buscan justicia serán saciados, etcétera. O sea, pero ahorita dice Isaías, así lo dice textual, hay de a los que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, o sea, no sabemos discernir. O sea, y en lo espiritual, pues lo estamos viendo, pues, o sea, ahorita es más, ¿qué te gusta? Hace 30, 40 años en Cananea, qué complicado era, y era señalado persona que usaba droga. Era, pero muy raro. Y ahorita lo raro es encontrar a alguien que no la use. Que no la consume. O sea, ¿qué es lo que nos dice eso? Que vamos en retroceso. Droga o alcohol, ¿no? Que es otra sí, droga permitida. Sí. O sea, socialmente permitida. Sí, ahora, ¿por qué es eso? Porque otra vez volvemos al desconocimiento. Mira, el cristianismo se basa en un nuevo nacimiento. Dijo Jesús a Nicodemo, un religioso de su tiempo, le dijo, Nicodemo, tú sabes el Pentateuco, tú sabes mucho de la ley de Moisés, pero no estás frito espiritualmente, necesitas volver a nacer. Y Nicodemo no entendió eso. ¿Por qué tengo que volver a nacer? Porque si no naces, no vas a entrar, no vas a ver el reino de Dios. Entonces la gente vive y vivíamos muchos en una religión, en una tradición, pero no nos lleva a nada eso. Necesitamos cambiar nuestra vida. Entonces, la Semana Santa, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí no voy a pistear, no voy a fumar, no voy a comer carne. No. Y los demás días. Y los demás días, ¿qué? Ese es el problema. Pensamos que porque hacemos algo, ya Dios va a estar conforme. No. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, y pues la fe no es cosa fácil. Entonces, sin fe, dice, es imposible. Qué bueno que mencionas la palabra fe, porque hoy yo lo entiendo, pero hace muchos años no entendía qué era la fe.
La fe nosotros la conceptualizábamos pertenecer a un grupo religioso. Dice, esa es tu fe, pero espérate, pero hay muchos tipos de fe. Dice la palabra, pues tú puedes tener fe en los antiguos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a los rayos, a la lluvia, al granizo, pero era un tipo de fe pues demasiado errada. Entonces no, para tener fe necesitamos la palabra de Dios, porque si no, o sea, andamos dando tumbos, pues. Entonces, no recuerdo ahorita el versículo, pero la palabra dice que cuando tenemos fe, cuando viene la revelación, el conocimiento de la palabra, dice que por más torpe que seamos, no nos vamos a perder. Entonces, ahí te das cuenta de que tener fe no es lo que veo, porque dice, ¿para qué esperar lo que veo? No, la fe la necesitamos para lo que no vemos. Y acuérdate que todo lo que vemos se hizo de lo que no se veía. Entonces es más poderoso lo que no se ve que lo que se ve. Porque lo que se ve, dice la palabra, es pasajero, es temporal, pero lo que no se ve, eso perdura. Entonces la fe trasciende, Yasmín. Por eso nuestra Pascua es la resurrección de Jesucristo, porque al resucitar Jesucristo y nosotros seguirlo a Él, a nosotros se nos garantiza que vamos a resucitar también. Pero ahora, en la resurrección va a haber dos lugares. Uno, el Hades, y otro, el paraíso. ¿Cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? Y es que yo voy al cielo. ¿Estás seguro? Asegúrate, porque la palabra nos enseña bien claro, en Lucas 16 se murieron dos, y uno se quedó aquí abajo y al otro se lo llevaron. ¿Por qué se quedó uno y por qué se lo llevaron al otro? Hay que averiguar eso. Entonces, pero mientras estemos esperanzados a que Diosito es bueno, sí, Dios es bueno y Dios es amor, pero también Dios es justo. Ese es el asunto. Entonces, por eso es que el desconocimiento de la palabra nos va a traer problemas y serios. A veces es que ya al final, a mí no me interesa eso, pero ya al final, cuando ya estés por estirar la pata, con todo perdón, con toda, ¿no? Sí. Me arrepiento y Dios va a tener misericordia de mí. ¿Y quién te dice que te va a dar la chance? Porque a veces un accidente, un infarto, lo que tú quieras, y quedas, ¿no? Entonces, no. Dice Dios, este es el día de tu oportunidad dice Isaías 1, estemos a cuenta, ven para acá. ¿Te andas portando mal? Ven para acá, yo te perdono, todo perdono. Pero no lo vuelvas a hacer, le dijo Jesús a una mujer, ¿no? Vete, no te condeno, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Pues se lean la Biblia y dice lo que estaba haciendo esa mujer. Entonces, son cosas que Dios es bueno, hombre, y nos da mucha chance, pero también no nos confiemos, ¿no? Dios dice, hasta aquí, hasta aquí. Bueno, todo eso es derivado precisamente por las dudas que teníamos y esto derivado de la cuaresma, y que decíamos, bueno, ya no comer carne y listo, se acabó con eso, ya estamos cumpliendo. No, definitivamente. Mira, te voy a leer otros significados de la Pascua. La Pascua significa que el amor es más fuerte que la muerte. O sea, ve, la Pascua es más fuerte que la muerte. El amor es como brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas, dice el libro de Cantares, no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Fue por amor que Dios dio a su Hijo unigénito en Juan 3:16. Fue por amor que Cristo murió en la cruz, Juan 15:13. Es por amor que el Señor resucitado intercede por sus hijos, Romanos 8:34. La Pascua está llena de amor. ¿Qué es eso de que conejos? ¿Qué es eso de que huevos de chocolate? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Lo que ha estado sucediendo es que el enemigo trata siempre de desvirtuar la palabra, de tergiversarla, de confundirla, y nosotros nos hemos ido con ese rollo. Y pues no, después de todo, la Semana Santa significa que hay esperanza para nosotros, dijo Jesús, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Pero necesitamos saberlo, pues, pero necesitamos vivir en esa idea, pues, no de que hay un Dios todopoderoso, un Diosito muy bueno y que me quiere mucho. Sí, a todos nos ama, pero si desconocemos el propósito de Dios que está plasmado en la palabra, entonces tenemos problemas porque hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando la persona muere, tan bueno que era,
y uno puede, y uno, no, pues hay que hablar bien sí, pues hay que hablar bien. Y ahora, también, cuando nos toca participar en los servicios fúnebres, yo les digo a la gente, yo no le estoy hablando a la persona que está en la caja, no, yo le estoy hablando a ustedes, y me estoy hablando a mí, o sea, mira, o sea, todos vamos para allá, y muchas veces vemos la muerte como algo, ay, no, la muerte es bien, o sea, nuestra vida es frágil. De un momento a otro nos puede cambiar, no. Entonces, vale más estar bien, pues. Entonces, eso de cosas que por tradición se han hecho, pues son tradiciones y hasta ahí, pero nada tiene que ver con lo espiritual, nada tiene con la salvación, con ir al cielo, nada. Oye, bueno, a ver, nos faltan 4 minutos para despedir. A mí me gustaría que oraras por la comunidad, por nuestras autoridades, por las empresas de Cananea, por los tiempos que estamos viviendo. Sí, mira, el evangelio, no sé si la vez pasada lo comenté, pero me llama la atención. Evangelio quiere decir buenas noticias, ¿verdad? Pero hay una parte, y en algunas partes, pero una de ellas me llama a mí la atención cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, y esas no son buenas noticias, pero están en los evangelios. Entonces, bueno, Jesús, ¿son buenas o no son buenas noticias? Lo que pasa es que Jesús nos dice, esto va a pasar, mira, no te asustes cuando sucedan cosas, sobre todo ahorita estamos en tiempos finales, ya no tarda mucho que Jesús vuelva por la iglesia. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de denominaciones, por iglesia, los seguidores de Jesús. Entonces Jesús dijo, dice Jesús en Lucas 18, había una vida pobre y fue con un juez que era malo. Y el juez tuvo que atenderla porque la viuda era terca y terca, hazme justicia. Pero termina esos versículos, creo que es el versículo 7 de Lucas 18, dice Jesús, hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Y yo me pregunto, ¿la hallará? Entonces, a como estamos viviendo, digo yo, pues híjole, va a haber muy poquita fe. Entonces, depende de ti, de mí, Yasmín, que haya fe en la tierra cuando Jesús vuelva. Entonces, ahora otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero sin fe, sin esa fe, Dios no se agrada y lo estamos viendo. Entonces, oraremos por eso. ¿Cuántos minutos nos queda? 2. 2 minutos, pero 2 minutos. Hasta donde te den. Sí. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Mi Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de venir a platicar con Yasmín de cosas espirituales, no religiosas, Señor, espirituales. Señor, de tu misma palabra, fundamentados en tu palabra, Señor, sin inventos, sin tradiciones, sin nada de eso. Señor, yo bendigo a nuestro pueblo, a nuestro Cananea, bendigo cada calle, cada colonia, cada hogar, cada familia. Bendecimos, Señor, las fuentes de empleo, bendecimos, Señor, y ponemos vallado de protección espiritual alrededor de nuestro pueblo. Señor, estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la juventud, Señor, está viviendo de manera muy disipada, muy relajada. Muchos adultos también, Señor, estamos viviendo mal. No estamos atendiendo tu llamado. Señor, tu misericordia nos ayude, nos bendiga, nos guarde. Seguimos pidiendo, intercediendo como todos los días lo hacemos por nuestro Cananea, por la región, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, alcancemos esa salvación y que la gente, Señor, pueda entender el propósito para sus vidas. Pero la única forma de hacerlo es conociendo tu palabra, conociendo tu verdad, tu buena voluntad para todos. Señor, yo bendigo esta ciudad, bendigo este lugar, bendigo la vida de Yasmín, su trabajo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Pues muchas gracias, Pai. No, pues nada, de nada. Seguimos a la orden para lo que se ofrezca. Excelente. Esperemos haya servido de algo. Sí, con todo el favor de Dios. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el pastor Rafael Méndez Ríos, el Payito. Muchísimas gracias a todos ustedes también por el favor de su atención y se despide de ustedes Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso.